tenía como forma por fuera que después de ponerle el seguro, le poníamos una cadena a la puerta. Entonces tenía como dos cosas a los lados y le poníamos una cadena acá con un candado grande para asegurar todas las cosas que estaban en la dirección. Y en una reunión de esas que están en la dirección, que ya yo me sospechaba que era para mí. Y ya yo sospechaba como que querían expulsarme del centro educativo. Menos de conseguí el candado y se lo puse con debuto. Tuvieron que buscar una zigzag y un hachero para romper las puertas por esa. Como a las 2 horas y pico porque salieron. Y había una sierva que estaba viendo todo el escenario. Y cuando... Entonces le Bendiciones para todos, mi nombre es Moisés Ortiz y hoy estaré compartiendo con un amigo, un hermano llamado Jacob Sánchez, un hombre de Dios, líder de jóvenes de nuestra congregación. Así que Jacob, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida? bien, gracias a Dios, Moisés. Gracias por la invitación a todo el equipo. De verdad que ha sido una gran bendición estar aquí. Y estamos bien, gracias al Señor, mirando promesas del Señor cumplirse en nuestra vida. Usted vino así, sin mucho cabello, pero él es jovencito todavía. ¿Cuántos años tiene Jacob? 30 años. Y the only moment, me queda algo todavía. Jacob, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntame esa parte. ¿Te criaste aquí o en Azul? No, yo nací en la Chapa Baja, específicamente. Y ahí fue toda mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud. Luego vine aquí por tema de estudio, Santo Domingo. Pero siempre he estado ligado a mi comunidad, que es la Chanca Baja, pago más allá de aquí, por así decirlo. ¿En qué colegio estudiaste aquí? Aquí en Santo Domingo o fue una universidad. Bueno, pues yo llegué aquí a la universidad. Okay. Sí. Colegio, no estudié en colegio, estudié en Florida, en Venezuela. Si yo estudié en la escuela John F. Kennedy en la Charca. Bueno, viera el nombre. Sí, John F. Kennedy. Una gran y recuerdo que en el tema de concurso y eso, en los colegios tenían que recogerse. En esos tiempos creo que desconozco la cualidad de la enseñanza ahora, pero el tiempo que yo tuve fue buena enseñanza, de verdad que sí. Ahí yo nací, tuve una infancia muy activa. Mi mamá decía que yo no me estaba tranquilo y que en una ocasión hasta me perdí y pasaron el día entero buscando. Y resulta que yo que tenía sueño me metí en una cama. Ay, no, yo. Dame una caja cerca de la sala. Y ahí me puse a dormir Dentro de la casa. dentro de la caja. Y la cerré por la claridad. Entonces después pasaron horas y horas buscando. Y después se lo ocurrió a mi mamá. Deja abrir esta caja. Ya estaba yo durmiendo. ¿Y qué pasó en ese momento cuando ven la caja y te encuentran? No. Asuntos de alegría, porque imagínate una madre que no encuentra a su hijo y en un momento a otro me encuentra. Pero mi infancia fue muy alegre. A diferencia de la infancia de hoy, mi infancia fue juegos en la calle, guión, pelota, el tofao, el quemado, todos los juegos de calle que podemos conocer. También fue una infancia de mucha maldad. O sea, no fue solamente cosas buenas, había una infancia como de mucha maldad. Por el mismo tema de uno, lo veo ahora como maldad, pero antes no lo veía así, lo veía como un disfrute, algo de alegría. Y a veces uno cuando pequeño nunca no mide las consecuencias. Sí. Eso se ha perdido hoy. Eso de jugar a la calle. Sí. Ya la buena lo que estaba en tecnología, videojuegos y todo eso. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue la crianza de tus padres? Antes te voy a decir, me llamó mucho la atención que tú dices que se ha perdido mucho esa parte hoy.
Y yo estaba viendo un estudio en el cual se revela que muchos adolescentes de hoy en día disfrutan más de una imagen que de la misma, Que de vivirlo. sí, que de vivirlo. Por ejemplo, hicieron un experimento con algunos jóvenes, adolescentes, perdón, y lo llevaron a una playa y lo pusieron a escribir la playa, lo que veía físicamente sentado en la playa, escribir todo lo que te llama la atención. Y y luego entonces le pusieron una fotografía y le decían, ahora describe este lugar, imagínate que tú estás ahí. Y la descripción en la fotografía fue más amplia que lo que ellos estaban palpando físicamente. O sea, llega a un punto donde tú ves, a día de hoy se está perdiendo tanto que se está viviendo un mundo virtual. Y como que su mismo cerebro está como condicionado a una pantalla y a mirar detalles más amplios en una pantalla que en una misma escena que estén físicamente. O sea, porque aún cuando tan físico, está tan pendiente a la pantalla que no disfruta de verlo. Y eso es consecuencia de tú entregarle a un niño tan joven unas tecnologías. Así es. Y contestando lo que decías ahorita, bueno, mi adolescencia fue mucho más activa. ¿Cómo fue la vivencia de tus padres? Bien, la crianza con mis padres fue muy buena. De hecho, mi padre tiene una cualidad que es muy formador. Porque mi papá él no llegó a la universidad siquiera, pero es muy formador. O sea, por ejemplo, todo lo que mi papá aprendió en la vida, él se ocupó de que yo tuviera ese conocimiento. Por ejemplo, yo aprendí a manejar a los 12 años y no aprendí a manejar un carro automático. Aprendí en un camión, porque mi papá ya a los 12 años me enseñó a manejar un camión. Y aunque era el mismo en la casa y cuando era al lado, pues sí aprendí. Cuando se le dañaba algo en la casa, yo no veía a mi papá arreglándolo nada más, sino que me ponía al lado y me decía, ven, que vamos a arreglar tal cosa. Y me enseñaba cómo hacer una cosa y otra. O sea, en todo el ámbito de mi vida, en lo moral, en todo, mi papá fue muy formador. No te voy a decir que tenía un lenguaje quizás científico, un lenguaje quizás técnico, pero sí fue muy formador en todo lo que él pudo aprender y pasarme ese conocimiento. Mi padre, ama de casa, siempre estaba ocupándose de las cosas que teníamos que hacer en la casa y siempre estaba bien. Era un apoyo porque mi papá pasaba mucho tiempo trabajando. Mi mamá se ocupaba bastante de nosotros. Y yo recuerdo que mi mamá se levantaba temprano. Cuando yo quería levantarme, estaba en el desayuno hecho. O sea, eso fue algo que yo viví mi infancia como que era un resort. Mi papá trabajando, mi mamá en todos los cuidados de la casa. Y yo soy palpable de eso, de lo que tu papá te enseña, porque recuerdo que cuando fuimos, creo que a Neiva o a Barahona, que tu papá llamó por teléfono preguntándote, me dijo, ¿te acuerdas tan curva? ¿Recuerdas que estamos más adelante? Y yo me dije, pero ¿cómo él sabe por qué trayecto vamos? Cuando vamos más adelante vimos la curva. No, entonces todavía, aún cuando 30 años, él te sigue cuidando. Eso es así. Y la comunicación que tenemos es una comunicación que yo nunca pensé que iba a tener con él. De hecho, se perdió un momento que más adelante puedo contar sobre eso. En mi adolescencia se perdió. Nico, habla un poco sobre tu adolescencia. Bien, no, mi adolescencia, como decía ahorita, un poquito activa. Cuando hablo de activa, me refiero a lo hiperactivo que fui. Por ejemplo, tú tienes a un Jericho que es de adolescencia, que tuvo problemas en la escuela, en ese caso el secundario. Hasta secundario y bachillerato, no sé, en el bachillerato. Hasta el punto de que, para que puedan entender, en la comunidad donde yo crecí, que es la Chapel, yo tenía la directora, como no te voy a decir, y recuerdo yo que en primero bachiller
hacen una reunión los profesores y dicen, vamos a tener que expulsar. Hicieron una reunión solamente para... Sí, fue por un tema que habían pasado. Vamos a tener que expulsar. Entonces yo crecí en un liceo en Villa Sánchez, porque me eduqué en la secundaria. Y en mi comunidad había liceo construido. Entonces lo que se hizo fue que en un multiuso de basquetbol. Entonces ahí se dividió los diferentes cursos con Blake. Okay. Y ese era nuestro liceo en el momento que yo estaba estudiando ahí. Y ahora no, y ahora hay un liceo, ahora está más cómodo. Eso fue los inicios del liceo del Villa Sánchez Machaca. Y yo recuerdo que al ser este pabellón de basquetbol, sabe que el sonido se propaga mucho. Sí. Entonces cuando hablaba todo el mundo el eco, era terrible. Pero estaba descubierto arriba, porque nada más estaba dividido así cantón. Nosotros comprábamos botitas de agua y la tirábamos hacia arriba. Cuando chocaba y la que flotaba, todo el que estaba estudiando en ese curso abajo mojaba en papel de agua. Y yo recuerdo como era mí, porque eso era cada rato de nuestro curso salía. Y una vez íbamos tres, Omar, Benir y yo. Ven acá, ustedes. ¿Pero qué pasa? No estamos allí tranquilos estudiando tranquilos. No, eso no se lo piden ustedes mismos. Entonces, llega hasta el punto que la dirección tenía como forma por fuera que después de ponerle el seguro, le ponemos cadena a la puerta. Entonces tenía como dos cosas a los lados y le ponemos una cadena acá con un candado grande para asegurar todas las cosas que estaban en la dirección. Y en una reunión de esas que están en la dirección, ya yo me sospechaba que era para mí. Y ya yo sospechaba como que querían expulsarme del centro educativo. Me lo leía, conseguí el candado y se lo puse con todo. Tuvieron que buscar una cinza y un hechero para romper las puertas por salir. Como a las 2 horas y pico porque salieron. Y había una sierva que estaba viendo todo el escenario. Y cuando... Entonces me dice así. Sí, la sierva, sí. Y ella entonces, todo el mundo conocía lo odioso que era. Y después entonces que andaba preguntando. ¿Y tú no viste quién fue que tocó? Se creía bueno. No quería mentir, se queda bueno. Pero no viste. Bueno. Y se queda como en el aire así. ¿Y alguien vio? Todo el mundo decía, no. Y la sierva calladita. Y después cuando se dio cuenta, ella no iba a una mentira de mi impresión. Pues cuál es un mochila y se va por un hueco. No, fue ayer. Entonces el cambio. Ya tú sabes, entonces ya no la sierva tú estás porque tú la haces más. Y en esa ocasión me tocó. Después otro día, me enseña con su papá. Yo no le decía nada a mi papá. Me aparecí y ya. Todo el mundo conoce esta parte del testimonio porque le dijeron que me iban a expulsar ya del centro educativo y venga con su papá. Otro día yo me acerqué y pedí hablar con los profesores y no, le pedí disculpas. No, lo que pasa es que usted siempre está en eso y esto y aquello. Yo le dije, mire, yo me puedo ir al centro educativo. Y quizás ya yo deje de estudiar. Sí, porque el centro era una escuela. Y en la calle quizás me vuelvo un delincuente. Mañana puedo atracar hijo suyo. Dar un tiro a cualquiera de un hijo suyo. Solamente porque usted no da la oportunidad de decir sí. Y yo le estoy diciendo que voy a cambiar. Y ese mensaje como que llegó. Y me dijeron, te vamos a dar el chance este mes. Y mandaron otra nota a mi papá, pero yo no daba ninguna nota. Y después entonces yo le decía, la relación estaba entre mi papá y yo estaba muy distanciada. Y yo le decía, ¿cómo te está yendo? A mí siempre me va bien. A mí siempre me va bien. Ah, bueno, voy a preguntar. Sí, pregunte. Yo no sé cómo no reconocimiento. Y papi siempre me decía, voy a llamar a directora a preguntarle. Ah, mire, ella cambia el teléfono porque yo tengo el nuevo. Se lo voy a dar ahorita para que la llame, para que usted vea que estoy portando un estrés. Entonces veía y no preguntaba. Y hasta que yo no dudaba mucho en comentarios. Yo nunca tenía como que eso de... Yo
era muy descarado. Se lo pregunté, esa es la respuesta. O sea, yo siempre he sido un poco transparente, pero en ese momento era muy descarado. O sea, a mí me daba trepito así. Ya, pero dime la realidad, no, pasó de pie y punto. Y yo era así como sin miedo a, como que no te importaba, no me di consecuencias, así es. Entonces, llegó un momento donde a mí siempre me gustaron los motores, y mi adolescencia fue muy en motor. Y yo, bueno, de hecho también yo consigo una Croc. Que nunca me han querido dar una vuelta, señores, y en la Croc. Hombre, eso bien. Entonces, siempre paraba por las montañas, metía por las montañas y todo eso. Y yo recuerdo que llegó un momento donde ya yo casi no asistía al liceo, el sol. Y cuando asistía tampoco era hacer nada productivo, más que enamorarme, estar en el coro y así. Y llegó un momento donde que recogí como que tanto cosas en alcohol y comencé a consumir alcohol. Llegó un momento donde yo consumía alcohol casi todos los días, con apenas 14 años. Y cuando llegaba a la casa, ya tú sabes, el problema con mi papá. Era un problema muy grave, al punto de que mi papá usó todos los extremos y nada funcionó. Al tener usó todos los extremos de castigo, te quito esto, te quito aquello. Mi disciplina me sonaba. A veces llegaba tarde de la noche. Yo recuerdo esto que no se me olvidó. A veces llegué tarde de la noche y era con el temor de que al abrir la puerta encontrar el puño vivo para encontrámoslo de frente. Sí, muchas veces fue así. Pero seguí mi adolescencia descontrolada. Mujeres y bebida. 14, 15 años. Wow. Yo lo que viví en la calle lo viví antes de los 17. Ahí entonces conozco a una persona mayor que yo. Y ahí tenemos como una pequeña relación.